Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, verso 11. Les quiero recordar que continuamos en nuestra serie Dos Condiciones. Tenemos clarísimo que Dios nos renueva, fortalece, reviste, transforma y empodera. Y esto viene acompañado con la lluvia de bendiciones y que Él nos sumerge a nosotros para que tengamos un entendimiento que lo necesitamos, vivamos su promesa en nuestra vida. Esto nos lleva a un puente de transición, porque creo que recogiendo lo que Dios ha venido hablando, nosotros estamos listos para asumir. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cómo debemos estar nosotros en el día a día? ¿Cómo debemos estar atentos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra motivación, nuestro enfoque, etcétera? Entonces, hoy vamos a ver un sermón que he titulado Despiertos. Dile a que tienes al lado, despiértate. Sí, no se van a dormir, hoy no se me pueden dormir, pero ni a bala, mejor dicho. Efesios capítulo 5, verso 11 al 16. Voy a leerlo, les pido que me sigan con su lectura ahí en las Biblias. Dice así: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Padre, te doy las gracias porque esta palabra es la que edifica nuestra fe en el día de hoy, Señor. Permíteme ser un instrumento útil en tu mano, Señor mío, y que esta palabra trascienda en nuestros corazones, a nuestros pensamientos, nuestras acciones. Padre, a nuestras palabras, a nuestra esperanza, Señor, nuestro enfoque, nuestra visión, todo, sea impregnado por tu palabra en esta hora. Gracias por este lugar, gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque estamos reunidos por ti, Señor. Tú nos congregas, tú nos reúnes. Se trata de tu nombre, se trata de tu presencia, se trata de tu poder y de tu amor. Pido que sea manifestado tu Espíritu en nuestras vidas en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía que estamos en un puente. Aquí hay una transición y pasamos de estar en condiciones para asumir las condiciones que se nos presentan. El pasaje es, por tanto, una invitación para nosotros, una invitación a una vida íntegra. Y voy a hacer una pregunta aquí. Quiero que me digan, ¿cuántos aquí tienen una vida íntegra? Levanten su mano. Bueno, lo que me esperaba. Es fácil pensar que no tenemos una vida íntegra. Creo que hay que ajustar un poco el término. La integridad a veces solemos relacionarla exclusivamente con la moralidad. Y la integridad tiene que ver con ser los mismos en todos los escenarios. Definitivamente la integridad tiene que ver con un aspecto de comportamiento, por supuesto. Pero su principal enfoque, el principal enfoque de la integridad es no estar divididos y partidos y que seamos una persona en un escenario, otras personas en otro, sino que seamos personas íntegras. ¿Sí? Que seamos personas completas, que seamos personas, la misma persona atravesando por una crisis, la misma persona disfrutando, la misma persona siendo responsable o no, la misma persona. Cuando la persona reconoce que tiene una dificultad, reconoce que tiene una batalla,
no le quita la integridad, refuerza la integridad. ¿Por qué? Porque está mostrando su carácter íntegro. Es decir, que reconoce, por ejemplo, en ese caso, que el ejemplo que estoy poniendo, reconoce su necesidad de resolver un asunto con el cual está peleando, con el cual está sufriendo una dificultad. Entonces, allí puede considerarse a la persona íntegra. Para llegar a la integridad es necesario vivir en la coherencia, ser coherentes. Y ahí ya es donde nosotros vemos cómo la coherencia en nuestras vidas, es decir, lo que nosotros creemos y pensamos es lo mismo que lo que nosotros hablamos y hacemos, eso es ser coherentes, comienza a rendir un fruto. Dile a que tienes ahí izquierda, derecha, para prender motores, la coherencia rinde frutos, dile. Ahora, seguimos en nuestro pasaje introductorio. Presta atención a esto porque el pasaje expone dos cosas negativas. Las obras infructuosas de la oscuridad, por una parte, y por otra, nos muestra también que los días son malos. Nos dice, el que los días sean malos nos está hablando de la exposición que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Vamos a pasar por dificultades y es probable que se salten cosas, se salte el taco y tengamos cortocircuitos en nuestra vida. Así es la vida. Y tenemos es que saber cómo reaccionar frente a tal situación. Esa es la situación particular. Ahora, pero así como el pasaje expone, también nosotros vemos que el pasaje propone. Y le propone al creyente lo siguiente. Lo primero es no participar. ¿No participar de qué? De las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos participar de ellas. ¿Sí? Tenemos que tomar una decisión, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser íntegros y tomar una decisión de yo no voy con eso. Lo segundo es a denunciar. La denuncia no es que nos las pasemos en los juzgados o en la estación de policía, sino que la denuncia tiene que ver con el ponerle freno a una circunstancia en particular. Déjenme ponerle un ejemplo. Cuando estaba terminando mi universidad, tuve que salir a hacer unas pasantías en una empresa. Yo llego a trabajar a esta empresa y entonces con la persona que me pasaron a un departamento, que era uno de los dueños de la compañía, se me acercó y me dijo cómo era su estilo de trabajo, todo ese tipo de cosas, estábamos reunidos y en algún momento me dejó ver lo que para él era una usanza, que era la mentira. Yo le dije, conmigo no cuente para la mentira. Se lo dije de frente. Era el dueño de la compañía. Entonces se quedó mirándome con cara de, usted lo que me está diciendo es que pone su trabajo en peligro por causa de no decir mentiras. Y yo lo miré con cara de, es exactamente eso lo que le estoy diciendo. Y la conversación quedó ahí, un ambiente un poco tenso durante algunas reuniones. Y en un día laboral cualquiera, la persona salió de su oficina con el teléfono en la mano. Y cogió y empezó a buscar a todos y se me acercó y dijo, diga que estoy en Miami. Me dijo. Y entonces se me acercó y me dijo, cierto que usted no dice mentiras. Cogió al otro y le dijo, tome, diga usted. Y el otro cogió el teléfono. Aló. ¿Sí? ¿Con quién? No, imagínese que el fin de semana se fue para Miami. Pero él se comunica con nosotros continuamente. ¿Quiere dejarle alguna razón? Usted tiene el teléfono. Ok, listo. ¿Qué le digo? No, ni idea cuándo regresa. Ni idea. No suele decir cuándo regresa. Muy bien. Ok, sí señor. Cualquier cosa yo le digo. Gracias, hasta luego. Clic. Y colgó. Gracias. Y se fue. El ambiente no cambió. En ese momento, por lo menos, no sé cómo sea ahora. Espero que haya cambiado. Pero en ese momento no cambió. Pero supo que conmigo no contaba para eso. Lo denuncié a él en su cara. Y la oficina sabía que yo no era partner para mentiras. Nosotros no participamos de eso. Nosotros tomamos distancia de este tipo de cosas, pero no nos abstraemos. Yo tenía que trabajar. Pero mi estilo laboral no estaba fundamentado en eso, punto. ¿Qué ocurrió?
que se abrió una nueva organización de una multinacional y a la primera persona que contrataron para esa organización fue a mí. Dios honra a sus hijos. Dios respalda a los suyos. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es comprometerte con el Señor, asumir las condiciones. La coherencia va a rendir sus frutos. Y entonces tenemos que no participamos, entonces denunciamos. ¿Por qué? Porque vamos a visibilizar, las cosas se van a notar. Todo lo que la luz expone se hace visible. Y entonces cuando las cosas se hacen visibles, se está cumpliendo en nuestros tiempos lo que hace 2000 años está profetizado en la Escritura, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y la tecnología está dándole la razón a la profecía. Está anunciándole al mundo que la Biblia tenía razón. Todos los escenarios tecnológicos apuntan a que la Biblia tenía razón, porque hoy más que nunca en la historia de la humanidad, las cosas se saben rápidamente. ¿Cuál es el asunto, por ejemplo, hoy con lo que se está haciendo en las urnas? La corrupción. El asunto con la corrupción no es que hoy somos una sociedad más corrupta que hace 50 o 100 años, o 2000 años. El asunto ¿cuál es? Que hoy las cosas se saben. Antes no se sabían. Muchas veces pasaban sin saber por qué. Porque no había instrumentos para poder saber qué estaba pasando. Pero hoy todo lo graban, todo queda registrado, todo se puede acceder, todo lo chuzan, todo lo fusilan, todo. Entonces, lo que nosotros volvemos es a las premisas de la sabiduría, a las simplezas, a las cosas simples de la vida. Como por ejemplo, aquella frase, aquella máxima oriental que dice, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Si no quieres que eso se sepa, pues no lo hagas y se acabó el problema. Nunca se va a saber, porque nunca lo hiciste. ¿Me van siguiendo? Entonces, en este punto, el llamado del pasaje bíblico que estamos analizando, el llamado de Dios, es a despertar, a levantar y a actuar. Ese es el asunto. Dile a que tiene cerca, despierta. ¿Por qué debemos despertar? Porque quizá nosotros como sociedad en general estamos viviendo sueños infructuosos. Estamos con una sociedad en la que se habla más que nunca de los sueños. Todo es el sueño. El sueño tuyo, el sueño mío, sueña, alcanza, todo ese tipo de cosas. Más que nunca en la historia. Se ha cobrado una relevancia tremenda el asunto de los sueños. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando? Primero, nos estamos enfrentando al sueño de la negligencia. Es un primer sueño. En Proverbios 6 al 11 nos dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. No nos está hablando que no descansemos. De hecho, el descanso es un mandamiento. Si nosotros no descansamos, estamos quebrantando un mandamiento. Pero el asunto es que nuestra vida no se vaya en la negligencia, en el aplazar. Y muchas personas dejan las cosas para mañana, pasado mañana, después miramos. No hay personas que están priorizando, sino están esperando a ver qué pase, cómo van afrontando cada día sin prepararse, sin aprovechar las oportunidades. Porque lo que ocurre es que el que duerme no ve el fruto. En la compañía de la que les hablé, conocí uno de mis grandes amigos hoy. Un ejemplo de superación, el de ellos, de su familia. Su papá se había levantado en un pueblo siendo ayudante de bus. Era el que se colgaba en la puerta del bus y le gritaba la ruta a todo el mundo.
se casó, tuvieron una familia, varios hijos, hijas, pero él, una persona diligente, trabajadora, y un día dijo, yo voy a estudiar. Y como eso a los 55 o 60 años, entró a estudiar Derecho en la noche. Se graduó y se especializó después. Fue tan prosperado él, tan prosperado, porque lo comenzaron a contratar de firmas muy importantes porque él se volvió un hacha, era un hacha afilada el señor. Todavía lo es. Y entonces terminó dándole en vida la herencia a sus hijos. Tomen y disfruten esto ya. Les dio su apartamento a cada uno, un carro y un viaje. Mi amigo viajó 6 meses a Inglaterra, perfeccionó su inglés, etcétera, regresó y hoy tiene un importante cargo en una universidad reconocida a nivel nacional. Pero ¿por qué cito este caso? Porque él solía repetir algo que me quedó desde el momento en que lo pronunció. Dice esto: el que duerme mucho vive poco. La persona que anda emperezada no vive, no disfruta, no ve el fruto en su vida. Y nosotros tenemos que entender que hay un tiempo para todo, pero también hay un tiempo para estar dispuestos a la labor, a ser laboriosos, porque si queremos cosechar, tenemos que sembrar. Y la siembra no es cuando nos parece, la siembra es cuando es el tiempo de sembrar, para que cuando sea el tiempo de cosechar, podamos recoger lo que nosotros hemos sembrado. Las bendiciones de Dios vendrán y el fruto se dará, pero hicimos lo que nos correspondía. Entonces dile que tienes cerca, despierta. El segundo sueño es el sueño del misticismo. En Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, tenemos la primera hora de la iglesia primitiva. Está naciendo la iglesia. Y Jesús se va. Imagínense, se les había muerto, temieron que se muriera y se murió. Pero resucitó. Y ahora querían que se quedara siempre, pero se iba. Y se les fue. Y entonces se quedaron ellos aparentemente solos. ¿El asunto cuál es? Está Jesús hablando y lo que dice es, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Que llega un momento en donde Dios nos entrega lo que necesitamos, nos capacita, nos acompaña, nos inspira, nos dirige, y llega un momento donde nos dice, maneja, ya estás preparado, ve a vivir, ve y vive tu vida. Tienes todas las instrucciones, tienes todo el conocimiento, tienes todo el entendimiento, ve y cualquier cosa me llamas. Ese es cualquier cosa grita. Pero ¿qué ocurrió con ellos? ¿Por qué tiene que ver esto con un sueño místico? Porque dice que ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Imagínense, yo me pongo en el plan de ellos. Están hablando con Jesús y de repente Jesús comienza a levantarse. Pedro se agarró de Juan y comenzó a jalarle la ropa. Todos quedaron mirando. De pronto Jesús se desapareció y ellos seguían mirando. No sé qué estaban esperando. No sé qué se estaban preguntando. De pronto iba subiendo y, oiga, ¿y si se cae? ¿Será que se va a devolver? ¿Qué va a pasar cuando dejemos de verlo? Y si lo necesitamos, ¿a dónde llamamos? De aquí a que se inventen el internet, de que se inventen el celular, de que se inventen la tecnología. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Pero el Señor se fue. Ahora les tocaba a ellos asumir, seguir viviendo, seguir caminando, pero tenían unas promesas que hemos estado mirando en casi todos los sermones. Vemos un elemento que es la promesa, la promesa, la promesa, la promesa. ¿Por qué? Porque Dios es un cumplidor de promesas. Y nuestra confianza y nuestra esperanza está en que Dios va a cumplir la promesa sobre nuestras vidas. Y entonces cuando tenemos la plena certeza en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es salir y actuar. No podemos quedarnos solamente mirando hacia el cielo. Nosotros tenemos que tener una relación con el Señor. Y les quiero decir esto, Jesús mismo se identificó a Él como una puerta. Dijo, yo soy la puerta, y todo aquel que entre
por esta puerta y salga, hallará pastos. Entonces, no es para que nosotros entremos en un asunto de negación de nuestras realidades, porque a veces lo que pasa con la persona que cae en el misticismo es que está tratando de eludir su realidad. ¿Sí? Entonces, elude su realidad enfocándose solamente en lo eterno y se vuelve una persona aislada de las realidades de la vida. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. Ese es el asunto. Entonces, al buscar al Señor, ellos estaban mirando al Señor y era tal la fijación que tenían con esto, las preguntas, las inquietudes de lo que estaban viviendo, que miren lo que pasa. De repente, el Señor tuvo que mandar un par de ángeles para que estos cayeran en cuenta. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Imagínense que la gente pasaba y eso era, todo el mundo miraba para arriba, porque ellos estaban así. Y la gente pasaba ahí, y tomaban fotos y no veían nada, decían: están locos, seguían derecho. Y ellos seguían ahí. La tarde comenzó a avanzar, empezó a ponerse más oscuro, hasta que llegaron un par de personajes y le dijeron: oiga, ¿y ustedes qué hacen mirando arriba? ¿Qué hacen mirando al cielo? A ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Él lo dijo. Él dijo que iba a venir. Pero mientras Él se fue y viene, ustedes tienen que salir a vivir. Entrarán y saldrán y hallarán pastos. Entrarán, recibirán lo que necesitan, en lo que nosotros vamos, a la provisión de nuestra relación con Dios, la prioridad de nuestra relación con Dios, para ir a tener lo que necesitamos de la sabiduría, de la fortaleza, del entendimiento, de la visión, de la paz, de la sanidad, de la esperanza, que hallamos solamente ahí, solamente en el lugar donde nos hemos sumergido. Y cuando salimos de ahí, es donde encontramos la ribera del río, completamente distinta a cuando nosotros entramos. Cuando salimos de ahí es cuando vemos los campos que están listos. ¿Pero por qué? Porque tenemos entendimiento, las cosas siguen estando ahí, pero los vemos de manera distinta. ¿Por qué? Porque estuvimos en el lugar secreto con el Señor. Porque cruzamos la puerta que es Cristo. ¿Para qué? Para salir y hallar pastos. Entonces es importante que nosotros no nos quedemos pretendiendo que nuestra relación con Dios se convierta en un refugio para huir de una realidad. Al contrario, es para afrontar nuestra realidad y vencer sobre las realidades. Dile a que tienes ahí cerca: despierta, levántate y actúa. El tercer sueño es el sueño del egoísmo. En Lucas capítulo 12, verso 15 al 21, nos dice: tengan cuidado, advirtió a la gente. De nuevo está hablando Jesús. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Ahora puedes descansar, ahora puedes comer, ahora puedes beber, ahora puedes gozar de la vida. ¿Y antes no estaba gozando? Hay personas que se les pregunta: ¿qué quieres en la vida? Yo quiero ser feliz en la vida. Esta persona que está narrando acá esta parábola no era una persona feliz. No era una persona que gozaba, sufría la vida. Y tenía como meta algún día gozar la vida. Y estaba esperando que para gozar de la vida tenía que tener cosas que soportaran el goce. Se estaba perdiendo de la vida y estaba tratando de conquistarla a la vez. Pero por conquistarla mal, se la estaba perdiendo. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. El asunto no es que las riquezas sean buenas o malas en sí mismas, es el manejo que les damos. La palabra de Dios nos dice
que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay una gran diferencia entre ser rico y ser generador de riqueza. Son dos conceptos completamente distintos. Hay muchas personas que lanzan ristre contra la persona que es rica, ¿sí? Pero el mal entendimiento de lo que es la consecución de los recursos le ha causado estragos a sociedades como la nuestra, en donde con tal de alcanzarlos y obtener esas palabras de ser rico, entonces las personas lo que hacen es que usan cualquier medio para alcanzar su objetivo. Y por eso el narcotráfico ha hecho de las suyas en nuestro país. Eso es lo que ha reventado a Colombia históricamente, una nación como la nuestra. Y muchos países, Perú ha vivido ese flagelo, lo vemos en México, es una cosa terrible. Pero nosotros sabemos de eso, nadie nos tiene que enseñar porque hemos vivido el flagelo del narcotráfico. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Pero cuando hablamos de la generación de riqueza, es un concepto completamente distinto, es un concepto que tiene que ver con economía. No es un concepto que tiene que ver con el narcotráfico, sino con la economía. Entonces, cuando se genera riqueza, la persona lo que está haciendo es que está abriendo un paraguas en donde muchas personas pueden acercarse y ser levantados y ser dirigidos. Lo que ha permitido que sociedades avancen a unos ritmos tan acelerados en momentos apremiantes como los momentos de la posguerra, lo que ha ocurrido con países como Inglaterra, Alemania, Francia, aún los Estados Unidos, muchos países que han caído en la desgracia de la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ha levantado estas naciones? Lo que rápidamente ustedes ven que 15 años después de una guerra donde fueron demolidas las ciudades, bombardeadas completamente, y la sociedad vuelve y se levanta, es por dos cosas fundamentales: por las empresas familiares y por el sistema del cooperativismo. Son las dos cosas que han levantado y dinamizado la economía. Hay quienes dicen que la economía mundial está basada en un 70% por la economía familiar, por las empresas familiares. Ahora, ¿el asunto cuál es? Que este tipo de cosas generan oportunidades. Nosotros no podemos seguir pensando en la utopía latinoamericana de que la igualdad se basa en quitarle a unos para que todos tengan los mismos pantalones, todos tengan los mismos zapatos, todos tengan la misma camisa. La igualdad se da en las oportunidades. ¿El asunto cuál es? Que hay personas que viven en el sueño de la pereza y entonces lo que quieren es que otros trabajen para darles, porque ellos son víctimas. Hay otros que se convierten en victimarios y juegan entre víctima y victimario. Después miramos eso de una manera más profunda en otra oportunidad. Pero también se juega de esta manera y entonces lo que hace es las exigencias de lo que los demás deberían hacer para poder trabajar conmigo o estar conmigo. Y entonces se empiezan a levantar bravucones como líderes y las personas los siguen porque sienten identificación en ese tipo de cosas y no producen nada. No producen nada. Porque el concepto es errado. El asunto está en que las personas tienen que estar preparadas para que cuando venga la oportunidad yo pueda darle una respuesta y pueda generar riqueza. Es decir, crecer de manera que no solamente yo, sino que las personas que están alrededor mío tengan la oportunidad. Cuando tú contratas una persona para tu casa porque tienes unas mejores condiciones financieras, estás generando riqueza, estás dándole oportunidad a otras personas que vengan y trabajen contigo. Entonces tenemos eso en escala, es una cosa fenomenal y muy grande, pero tenemos que despertar de los sueños, tenemos que enfocarnos, tenemos que no tener el sueño, el egoísmo que voy a construir, es para mí, porque hoy vivimos en una sociedad muy individualista a pesar de lo globalizada que es. Y estamos enfrentando una cantidad de cosas tremendas. La sociedad cambió. Y la iglesia, como iglesia, tenemos que estar preparados para eso y entendidos de eso. Entonces, no se trata solamente de mí, sino se trata de nosotros. Déjenme explicárselo como pastor. Desde mi posición pastoral, mi entendimiento en este momento de lo que es mi ejercicio pastoral, no se trata de si tenemos más sillas en la iglesia, sino si hay más lugar para las personas. No estoy hablando del pedazo físico,
de la silla, sino estoy hablando de la oportunidad de una persona que cruce esa puerta para que conozca a Cristo y se conecte con Él. Entonces, como pastor, soy un generador de espacios. ¿Para qué? Para que otros tengan un espacio. Por eso puedo decirle a la iglesia, aquí hay un lugar para todos. Así las sillas estén llenas, aquí hay un lugar para todos. Si vienen el doble, hay un lugar para el doble. Si vienen 100 veces más de los que hoy somos, hay un lugar para 100 veces más las personas que vengan. ¿Por qué? Porque estamos creando espacios. Con nuestro equipo de directores, lo que hacemos es crear espacios para que las personas puedan conocer a Dios y conectarse con Él. De eso es de lo que se trata el principio del que estamos hablando. Entonces tengo que despertar del sueño del egoísmo. Dile que tienes ahí izquierda, derecha, despierta, levántate y actúa. El último sueño es el sueño roto. El sueño roto. En Eclesiastés 11:4 nos dice: quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. También estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde más que nunca se habla de los sueños, del cumplimiento de los sueños, los objetivos, las metas, los deseos. Nunca antes, hace 20 años no se hablaba de esto. No se hablaba, ¿sí? Pero hoy en día es algo recurrente. El asunto es que los referentes cambiaron. Las personas que se están convirtiendo en los modelos sociales cambiaron. En el pasado se admiraba, por ejemplo, la obra de los grandes de la literatura, de los grandes de la física. Entonces se observaba un Albert Einstein y todo el mundo quería saber Churchill, y la lectura de Churchill era una lectura obligada, la lectura de, qué sé yo, Dostoyevsky, este tipo de autores, porque eran las personas los referentes, las personas que enriquecían con su fondo y su trasfondo. Pero eso cambió. Cambió. Que sea bueno o que sea malo, no se trata de eso. Lo que es la realidad que estamos viviendo es que eso cambió. Y entonces hoy en día hay otros referentes. Hay unos influencers, hay unos youtubers, hay unos cantantes, hay unos actores, hay unos deportistas que se convirtieron en las personas más importantes de nuestra sociedad. Se les rinde culto, se les adora, se les sigue, se les celebra absolutamente todo lo que hagan, no importa si está bien, no importa si está mal, simplemente te seguimos. Y entonces uno se encuentra con que nadie o muy pocos siguen al último premio Nobel de física o de matemáticas, pero todo el mundo sigue al deportista que acaban de contratar para qué sé yo, al cantante, al actor. Y entonces va uno a ver dónde grabaron la película, y la película la grabaron en un cuarto. Y le cuelgan unos cables y él aparece corriendo, y entonces después le muestran uno por computador el que estaba en un planeta, recorriendo un planeta. Y entonces nosotros vamos a eso y eso nos gusta, es lo que nos atrae. Entonces lo que esa persona diga se está convirtiendo en un referente. No importa si lo que dice está bien o está mal, pero lo que dice hace eco en millones de personas de todas las culturas del mundo. ¿Por qué? Porque hoy las fronteras se borraron. Hoy no hay fronteras. No existen ya las fronteras. Y se borraron las fronteras, no solamente se están borrando las fronteras de orden geográfico, sino que las otras fronteras sociales se eliminaron también. Eso puede producir muchas cosas muy buenas, pero también puede producir otros riesgos, siempre produce riesgos. Los riesgos se dividen en dos. Hay riesgos que son oportunidades y hay riesgos que son amenazas. El asunto es que al haberse borrado esto, entonces ustedes se encuentran con que una persona hace no sé cuántos años
Su sueño era de pronto llegar algún día, quizá volver a llegar a conocer tal cosa. Oír, de pronto salir, volar en avión, salir del país. Hoy le pregunto a cualquier pelado y ya fueron a Tailandia. ¿Sí? Estuvieron en la India, en su recorrido pasaron por Japón y unas cosas que uno dice, ¿de verdad? Sí. Oh. ¿Y ahora qué viene? No, nos vamos a ir a darle la vuelta a Sudamérica en bicicleta. No, sí. Oiga, ¿qué nota? ¿Qué nota? Me encantaría. ¿Sí? Bueno, preferiría una bicicleta con motor, para ser sinceros. Mejor dicho, una moto estaría bien. Y de pronto así lo pienso. El asunto, ¿cuál es? Que se borraron las fronteras. Entonces hoy no es un problema ir de aquí para allá, el idioma, lo que sea. No, eso no son problemas. No son problemas. Lo que importa es que nosotros podamos cumplir con esto. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se está construyendo? Porque en medio de todo esto también la sociedad está trayendo su futuro y lo está dejando solamente en el presente. Es decir, no está considerando el mañana. Entonces también el Producto Interno Bruto de los países está bajando porque en los jóvenes que se están levantando no se está creando cultura de ahorro. Eso es un elemento que está ocurriendo. Entonces, al no crearse esa cultura, todo se pretende que estamos viviendo hoy porque no hay un mañana. Entonces, como no hay un mañana, no estamos considerando el mañana, no importa lo que estemos construyendo, entonces no hay una proyección. Y está generando grandes vacíos y brechas, unas fracturas muy grandes en nuestra sociedad. En los retos que nosotros tenemos que asumir dentro de pocos años, 10 años, 15 años, son los retos, ahí es donde vamos a tener que recoger los trozos de vidrio roto. Y tenemos que estar preparados para eso, porque nuestros sueños no deben romperse, queridos. Si nuestros sueños se rompen, tenemos es que cambiar de sueños, pero hay personas que insisten y persisten en el mismo sueño que no tiene sentido. Quiero decirte que si alguien está comprometido con tu éxito, es Dios. Dios está comprometido con tu éxito. El asunto es, ¿qué te motiva y qué te mueve a ti? Hay que despertar y poner a prueba esos sueños. Si realmente eso es el propósito y el llamado que tú tienes en tu vida, entonces eso me conduce a un segundo y último capítulo, la acción poderosa. Por supuesto tiene que aparecer aquí la palabra de Dios, que transforma todo, que lo renueva todo. En el Salmo 127, 1-2 dice esto maravilloso: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Aquí está hablando del descanso físico, del sueño nocturno. Pero llevémoslo al terreno de lo virtual. Dios está interesado en que tus sueños se cumplan. Pero los sueños deben tener un componente de propósito. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos y todos tenemos deseos, pero la diferencia simplemente va a estar en el enfoque, en la motivación y en la acción. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está motivando? ¿Y por qué estás enfocado en eso? Si eso nos pasa la prueba, cambia ya el sueño. Y comprende esto: Dios puso en ti no una cosa, muchas. Eres una persona única. Somos seres maravillosos. Bueno, está bien, si ustedes no creen, perdón, lo voy a decir así: soy un ser maravilloso. ¿Ven? Ahí sí lo creyeron. Somos maravillosos nosotros. Somos extraordinarios.
¿Por qué lo somos? Porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Sí? Yo a Dios le quedé bien hecho. Total, por ahí, gracias. Le quedé bien hecho. Tú le quedaste bien hecho a Dios. Que hay unos temas ahí adentro que están esperando ser descubiertos por ti. Que tienes que identificar cuál es tu don, tu habilidad, que tienes que trabajar en ello. Y para eso tu relación con Dios va a sacar eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy estamos también enfrentando un tema que es una pseudo religión. ¿Qué tenemos desde el punto de vista humanista estrictamente? Entrenadores para todo. Y son entrenadores que permiten que la persona obtenga el éxito. Somos tan maravillosos que cuando estaban en la llanura del Sinar, las personas se asociaron para levantar la torre de Babel. Dios dijo, vamos a bajar y vamos a destruir esto. Eso lo construyeron por temor, por eso tenía que caer. Por si acaso somos esparcidos por la tierra, tenemos un punto de referencia que llega al cielo. No era el cielo, era algo que llegara al cielo para poder reunirse de nuevo. Y Dios lo que dice es una cosa extraordinaria. Vamos a bajar y acabar con esto, porque el hombre, todo lo que se propone, lo consigue. Nosotros somos personas con habilidades para alcanzar el éxito. Si te lo propones, alcanzas el éxito, pero el éxito no es lo único en la vida. Entonces, no puedes menospreciar la potencialidad que tienes, pero tampoco puedes fijar todo tu poderío en eso. No puedes confiar tu vida en eso solamente. Eso hace parte de tu vida y tienes la posibilidad de ser una persona exitosa. Si tú entiendes lo que estás haciendo, si tú te enfocas, si tú trabajas en eso, tú lo puedes lograr. Pero ¿está bien? Hitler fue exitoso. Pablo Escobar fue exitoso. ¿Sí? Podemos tener cualquier cantidad de ejemplos de personas exitosas. Pero el asunto no se trata solamente de obtener el éxito en algo. El asunto se trata de tu propósito, de tu lugar, de tu tiempo, de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces no puedes abandonar eso y te voy a decir por qué. Porque la gasolina de la motivación, del tú puedes, del hazlo ahora, del no te limites, etcétera, se va a agotar en algún momento. Esa gasolina no dura para siempre. Y lo que debes entender es que hay un plan mucho más amplio que no se trata solamente de tu éxito. Dios quiere que tú seas una persona fructífera. En el libro de Juan, justamente, en el capítulo 15, ahí tenemos el verso 5 al 8, fíjense bien lo que nos dice. Yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados del Señor solamente puedes quedarte con tu éxito, solamente. Lejos del Señor solo puedes ser un hombre o una mujer exitosa, solamente. Pero cuando nos estamos pegados al Señor, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Aunque tengas éxito, te secas. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y esto me parece tan extraordinario. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Sabe qué yo he visto como papá? Que es una cosa tan extraordinaria lo que uno se alegra con el éxito de sus hijos. Uno quiere que ellos sean súper exitosos. Y cuando tienen cosas que conquistan, que logran, que alcanzan, uno se siente orgulloso. Sí, uno se siente satisfecho, uno se siente extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque un padre quiere que sus hijos sean exitosos. Eso es una cosa bellísima. ¿Ustedes han oído hablar a una abuela de sus nietos? Eso casi que es una pesadilla. Cálmate, sí.
Pero esos son perfectos, los nietos son perfectos. Esos niños son perfectos. Graben una película, alguna cosa con ellos porque son perfectos. Todos los nietos son perfectos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces hay algo que es inherente a nuestro caminar con Dios, el ser personas exitosas, fructíferas. Eso viene con esa relación, pero aquí lo importante no es eso. Eso es una consecuencia. Lo importante es tu relación con Dios. El que te hayas sumergido, el que hayas sido regado por Él, el que estés siendo revestido, empoderado, transformado, tiene que ver con tu éxito, pero tiene más que ver con tu propósito, con lo que Dios está haciendo con tu vida. Entonces es muy importante que despiertes, que te levantes y que actúes. ¿Qué debemos considerar? Dos cosas y termino. Lo primero es nuestra responsabilidad. Yo soy responsable. Debo ser responsable. Digan, yo soy responsable. Proverbios 6:4 nos dice, no permitas que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren. Esto no es para que entremos en una maratónica en donde nos reventamos moliéndonos la espalda, sino que entendamos la responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros en las labores que tenemos que desempeñar, pero poniéndole un límite también, porque no nos podemos ir al extremo. Es fácil. Eclesiastés 11:6 nos dice, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán iguales de buenas. Esto se llama diversificación. El capítulo que vimos antes es un capítulo donde nosotros vemos el benchmarking. Mira a los más duros del mercado e imita sus prácticas. Ahí nos dice, vaya, mire la hormiga, perezoso. Y mire cómo hacen esto sin que los manden, sin que les digan, sin que los fiscalicen, sin que los ordenen, sin un plan, todo lo están haciendo como lo tienen que hacer. Y aquí nosotros vemos la necesidad de diversificar. A veces nos aferramos a una sola cosa y nos quedamos ahí colgados de eso, y cuando la pita la cortan, se acaba la vida. Y lo que nos está diciendo es, siembra hoy, en la mañana, siembra en la tarde, también, porque puede pasar cualquier cosa, es la vida, así puede pasar. Entonces, si se daña esto, fresco que tienes aquello. Y puedes decirte, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Menos mal tenemos la cosecha de la tarde. Y no tienes problemas, diversifica. Pero para poder diversificar, despierta, levántate y actúa. Es importante que lo tengas claro. No te distraigas en esto. Ojalá que este pasaje sea nuestro deseo, sea nuestra oración y sobre todo nuestra acción. Y un último punto es la ayuda de Dios. Somos responsables, pero necesitamos al Señor. Dile a que tienes ahí cerca, necesitas al Señor. Yo también lo necesito, dile. Y aquí quiero decirles algo. Hay un despertar de Dios en este momento en nuestras vidas. Yo hablo por mí y por muchas personas cerca a mí en nuestra iglesia. Dios está iniciando tiempos nuevos realmente. Es una cosa sorprendente. Y hay un despertar en una, no sé si llamarlo activación, que trasciende y que influye positivamente toda nuestra vida, que cambia la manera como nosotros estamos viendo y entendiendo. ¿Saben cómo se llama eso? Un despertar espiritual. Es entregarle las llaves al Señor. Decirle, Señor, yo necesito que tú vayas conmigo. Es lo que le dijo Moisés, es lo que le dijo Abraham, es lo que le dijo Isaías, es lo que le dijo Jeremías, es lo que le dijo, todo lo que le dijeron al Señor. Si tú no vas conmigo, no me mandes. Y la respuesta del Señor a cada uno de ellos siempre fue la misma, porque Dios es el mismo.
O sea, la respuesta para ti va a ser la misma. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué te está moviendo a ti? El libro de Zacarías capítulo 4, verso 1 al 7 nos dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó. Al profeta lo despertó, como a quien se despierta de un sueño. Y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. El tipo describió perfectamente el sueño, perfectamente la visión, lo sabía perfectamente. Pero venía una pregunta poderosa: ¿y tú sabes qué significa todo esto? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del profeta? Tuve que admitir que no lo sabía. Puede que tú describas muy bien la situación y no tengas ni idea de qué se trata, ni qué hacer. Te voy a decir esto: no tienes que saberlo. Aquí lo importante es que tú sepas quién lo sabe. Y el que lo sabe todo es aquel a quien le entregamos nuestra vida. Frescos, que el Señor puede todo. Lo importante es que tú estés en su mano, porque sería un drama no saber qué hacer ni saber a quién acudir, pero tú tienes a quién acudir. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para ti. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel, ante mi siervo, ante mi hijo, ante mi iglesia, solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Hijos de Dios, no vale la pena ser carnal. No vale la pena no sumergirse. No vale la pena no ser transformados. No vale la pena no recibir la lluvia. No vale la pena no ser revestidos de la nueva naturaleza. No vale la pena no permitir la armadura sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque delante de nosotros hay un camino por recorrer, se los quiero decir. Y el campo está amplio. Han llegado tiempos de cumplimiento de Dios y abrió las puertas. No se van a abrir, ya están abiertas delante de ustedes. Pero tenemos que estar entendidos y despiertos por lo que viene. Para la gloria del Señor, nos vamos a levantar y nos vamos a despertar y vamos a hacer lo que la voluntad de Dios nos indique. Padre, te damos las gracias por tu palabra, tu poder, tu amor y tu autoridad. Señor, hoy quiero presentar mis sueños ante ti. Y que haya la prueba de los sueños también de mis hermanos, de tu iglesia, para que estemos enfocados en el sueño tuyo, Señor, tu propósito. Estamos seguros que estás comprometido con nuestro éxito, Señor. Que nos llamaste y nos pusiste en los lugares donde estamos y nos has entregado las responsabilidades que nos has dado, porque somos nosotros quien podemos asumir eso. Amplía nuestra visión. Amplía nuestra fuerza, Señor, para que nosotros seamos ensanchados y no recogidos, Señor, sino que podamos entender el tiempo, el momento y la oportunidad que se presenta delante de nosotros. Por eso te pido, amado Rey, en el nombre de Jesús, que hoy estemos ante ti rendidos, edificados y preparados para asumir nuestra vida, Señor, y los retos que ella trae consigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador
Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.